Bueno, entonces, grabando. Entonces, vuelvo a compartir pantalla, así sigo con la idea de lo que estaba explicando antes. Vamos, no. No. Bueno, estábamos acá, ¿no? Tratando de entender un poco el concepto de valor que propone Saussure. Entonces, lo que les estaba diciendo es, bueno, él parte de la idea de que la lengua es un conjunto de unidades, pero también cuando empieza a explicar el concepto de valor dice que la lengua es un sistema de valores puros. Entonces, lo que estamos viendo es que desde su perspectiva, él evidentemente está definiendo signo también como valor. O sea, él dice, bueno, la lengua es un sistema de signos, pero también le dice la lengua es un sistema de valores puros. Entonces un signo es un valor, un signo representa un valor. Entonces, ¿qué van a hacer los signos? Como decíamos recién, los signos van a ser lo que le van a dar forma a estas masas amorfas de significados significantes, o a estas masas amorfas de conceptos o sonidos. Acá lo que tiene que quedar bien claro es esta idea de que entonces, desde la perspectiva de Saussure por lo menos, y que en el momento en el que él escribe y propone estas ideas, bastante novedoso, la idea de que antes de la aparición de la lengua en el cerebro no hay, en cuanto al contenido lingüístico, ¿no? Evidentemente no hay nada por lo menos que tenga forma. Sí hay un material, que es un material que nos va a permitir a partir de ahí generar elementos lingüísticos, ¿no? Hay como una base, no sé, neurológica, una base psíquica que nos va a permitir, que es justamente esta masa amorfa de sonidos y esta masa amorfa de conceptos. Pero previo a la aparición de la lengua, no son ni sonidos ni conceptos que se podrían eventualmente ejecutar en el momento del habla porque no hay nada definido, ¿sí? Entonces la función de la lengua es ordenar, organizar, darle forma. Por eso va a decir Saussure más adelante que la lengua es forma y no sustancia. Y esto también, digamos, va a llevar por ahí un tiempo a procesarlo, ¿no? Pero en general, nosotros cuando usamos la lengua, los usuarios de la lengua, en general, asociamos lo lingüístico justamente a lo que tiene que ver, vamos a decir, con la sustancia, con el sentido. Cuando nosotros asociamos la lengua a algo que nos permite expresar significados, ¿no? Asociamos la lengua más a contenido que a otra cosa. Bueno, él va a decir, en todo caso eso después tendrá que ver con el uso, ¿sí? La lengua en sí misma como sistema no es contenido, son formas. Lo que tenemos en nuestro cerebro en relación al conocimiento lingüístico son formas, ¿sí? Y cada una de esas formas, cada uno de esos signos lingüísticos representa un valor. ¿Qué es ese valor? ¿De dónde sale ese valor? ¿Con qué tiene que ver? Bueno, y ahí también otro aspecto un poco que hay que darle vueltas para entenderlo. Ese valor, dice Saussure, emana del sistema. No es un valor que esté dado de afuera. No es un valor que tenga que ver con cuestiones sociales o cuestiones culturales o cuestiones de ningún tipo que vengan de lo exterior. Siempre pensemos que cuando Saussure habla de la lengua está hablando de este sistema que está en nuestra mente, que compartimos de manera homogénea en una comunidad lingüística, pero que en principio no es afectado de ninguna manera por lo exterior. Entonces, volviendo un poquito atrás,
la lengua pensada como un sistema de formas que, digamos, que la lengua dando forma a estas masas amorfas de sentidos y de sonidos, de alguna manera elimina Saussure con esta propuesta otras teorías que suponían que uno, no sé, llegaba al mundo, que los seres humanos llegan al mundo con un montón de ideas en la cabeza y que a partir de esas ideas le pueden ir poniendo nombre a las cosas que encuentran en el mundo, ¿no? Volvemos acá a tener un nuevo argumento, ahora sí argumento, para refutar esta idea de la lengua como una nomenclatura, ¿no? Que es algo de lo que veníamos hablando desde el principio. La lengua no es un listado de palabras con el que uno nace y con el que va a ir nombrando las cosas que se encuentran en el mundo, ¿no? La lengua es, digamos, algo un poco más complejo desde la perspectiva de Saussure. Y de hecho, él dice, antes de la lengua no hay ninguna posibilidad de nada, porque antes de la lengua, dice él incluso, no es más que la posibilidad de la lengua. Necesito que exista la lengua para poder tener conformadas esas unidades que van a ser los signos, que van a ser estos valores, que me van a permitir después, bueno, vamos a ver ahora con las relaciones sintagmáticas y asociativas, de qué manera se van a unir esos signos y qué posibilidades me van a dar. Pero en principio, antes de la lengua, en el cerebro lo único que tenemos son la posibilidad de, tenemos estas masas amorfas que necesitan ser configuradas, ¿no? Por ejemplo, cuando, bueno, ustedes saben, seguramente muchos de ustedes habrán pasado por la experiencia de aprender una lengua extranjera, ¿no? Entonces, por ejemplo, habrán visto que hay conceptos que en una lengua existen y que en otra lengua no existen, ¿no? Conceptos que son más sencillos de entender en una lengua, o que, bueno, obviamente si es nuestra lengua materna mucho más, y que en otra lengua por ahí se nos hace un poquito más complejo, o un concepto que en nuestra lengua materna lo podemos expresar con una palabra, a lo mejor en otra lengua necesitamos una frase para expresar el mismo concepto. Bueno, lo mismo pasa con la pronunciación. No sé si alguno de ustedes ha estudiado, por ejemplo, francés, y para los hablantes del castellano, algunas pronunciaciones del francés son re difíciles, ¿no? Algunos sonidos. Bueno, ni hablar si para un angloparlante algunos sonidos del castellano, por ejemplo la doble R del castellano cuesta, bueno, es uno de los sonidos más difíciles en general, dicen. Entonces, lo que plantea Saussure es algo así como que todos los seres humanos nacemos con la capacidad, ¿sí?, tanto conceptual como acústica, de poder generar, o sea, todos los conceptos y todos los sonidos posibles. Como seres humanos nacemos con esa capacidad, porque nacemos con estas dos masas amorfas en el cerebro. Ahora, cuando adquirimos una lengua, que es la lengua que adquirimos, en principio la mayoría sacamos a los bilingües, pero el proceso sería exactamente el mismo. Pero bueno, por una cuestión de cantidad, pensemos en quienes adquirimos una sola lengua materna, ¿no? Nuestro cerebro se configura, podríamos decir usando una palabra más actual que Saussure no hubiera usado seguramente, pero que me parece que para explicar esto sirve bastante. Nuestro cerebro se va a configurar de acuerdo a los parámetros de nuestra lengua materna. Entonces, estas líneas, vuelvo al dibujito este de las masas amorfas de Saussure, estas líneas que vemos son de alguna manera la forma en la que nuestra lengua materna le da forma a esta capacidad que existe en nuestro cerebro de tener una lengua, de adquirir una lengua, ¿sí? Entonces estas rayitas lo que hacen es darle formas, configurar, ¿sí?, esas masas amorfas, y esa configuración, por supuesto, que va a depender de nuestra lengua materna. El que nazca en una comunidad lingüística con una lengua materna, con una lengua distinta, esta configuración va a ser distinta, ¿sí? Entonces, previo a la lengua, previo a la aparición de la lengua, masas amorfas que tenemos como una capacidad mental. Con la aparición de la lengua vamos a encontrar esta configuración que va a ser distinta en cada lengua. Y volvemos de nuevo entonces acá. Van a ver ustedes que todos los temas digamos, que Saussure está prácticamente siempre hablando de lo mismo, ¿no? Como que habla siempre de lo mismo,
desde distintos lugares, desde distintos puntos, pero siempre más o menos versa sobre los mismos conceptos. Esta unión, ¿no?, de un fragmentito de sonidos con un fragmentito de conceptos es lo que es arbitrario, ¿sí? Con todas las características de la arbitrariedad que vimos en la clase pasada o la anterior. Y eso que es arbitrario entonces va a ser distinto en todas las lenguas. Entonces, ¿hasta acá vamos bien? Uy. ¿Hasta acá venimos bien? ¿Alguna pregunta? No, tengo un chat, tengo muchas cosas en... Sí, perfecto. Bien. Entonces, eso por un lado. Bien, y por otro lado, ¿sí? Entonces, estábamos en esto, ¿no? Bueno, y entonces, ¿de dónde sale este valor? Saussure lo explica de una manera muy sencilla y dice que el valor de estos signos, o que estos signos en tanto valores, emanan del sistema. Emanan del sistema. Y estas son, Edwin, ¿no? Creo que con vos estábamos teniendo antes esta conversación. Estos son los pequeños conceptos o definiciones que por ahí está bueno aprender de memoria, porque de qué manera yo explico, o mejor dicho, de qué manera reformulo yo con otras palabras esta idea de que el valor emana del sistema. Bueno, por ahí es una frase muy cortita que conviene saberla, porque es lo que dice Saussure, que el valor emana del sistema, pero por supuesto después la idea es poder explicarlo, qué quiere decir eso de que el valor emana del sistema, que es lo que vamos a tratar de hacer ahora. Cuando Saussure dice que el valor emana del sistema, también está de alguna manera respondiendo, distanciándose o refutando algunas ideas o conceptos de la época que tenían que ver con prejuicios que existían sobre distintos elementos de la lengua, distintas palabras, ya pasamos al plano del uso, y que lo podemos ver, lo podemos incluso reflexionar nosotros ahora. Creo que nosotros podríamos decir, bueno, hay palabras más lindas que otras, ¿no? Podemos decir, qué sé yo, que la palabra vida es más linda que la palabra muerte. No sé si la caracterización de linda o fea aplica en eso, ¿no? Pero bueno, que nos sentimos más cómodos con la palabra vida que con la palabra muerte. Nos gusta más, a algunos les gustará más la palabra justicia que la palabra injusticia. Es más linda, mejor, nos gusta más, nos da más alegría la palabra felicidad que la palabra cementerio. No sé, estoy tirando ejemplos así un poco al azar. Para explicar lo que Saussure quiere decir con el concepto de valor, y es que todas estas sensaciones, o estas ideas de que hay palabras más lindas o palabras más modernas, qué sé yo, si yo digo, no sé, de alguien, bueno, una frase, algunas palabras, ¿no?, que por ahí están más de moda y otras que no están de moda. Ay, no se me ocurre ningún ejemplo ahora, ¿no? O palabras que están muy asociadas y que son ejemplos por ahí que están buenos para tratar estas cosas, ¿no? En general, todos los fenómenos lingüísticos que vamos a trabajar acá, si los trabajamos con ejemplos de la realidad y del presente, se pone más picante la cosa, pero es bastante más interesante, ¿no? Si yo uso la palabra machirulo, por ejemplo, ¿no? Cuando estoy hablando con ustedes, digo X, tal persona, tal señor, en general va a ser aplicada a señores esa palabra, es un machirulo. Y esa palabra machirulo en general va a generar cosas muy distintas en todos ustedes. Algunos van a asociar esto a que fue muy comentado hace un par de años atrás, la expresidenta Cristina Kirchner en algún momento se refirió, creo que a Macri, ¿no?, diciendo que era un machirulo. Entonces ya ahí fíjense todo lo que puede despertar eso, ¿no?, en cuestiones de política partidaria, en cuestiones que tienen que ver con género. O sea, esto va a despertar un montón de cosas en nosotros como hablantes,
¿sí? Que algunos van a decir, machirulo, no está esa palabra, y la voy a empezar a usar y la voy a decir todos los días, y a cualquiera que me diga no sé qué cosa, le voy a decir que es un machirulo, y otros van a decir qué palabra tan espantosa que es ubicada, cómo va a usar esa palabra, cómo va a usar esa palabra para referirse a un presidente. Digamos, esa sensación de comodidad o incomodidad que nos genera una palabra, eso, va a decir Saussure, no es parte de la lengua. Y esto acá, digamos, estamos hablando justamente de lo que para él es el valor. ¿Sí? Eso que después va a pasar en el uso, por ejemplo, con esta palabra machirulo, no tiene nada que ver con el concepto de valor. Porque para Saussure el valor de la palabra no es algo que viene de afuera, no es algo que viene de lo social, no es algo que va a venir de esto, de una riña política entre cas y anticas, entre machistas y feministas. No tiene nada que ver con eso. En el sistema de la lengua, la palabra machirulo existe en la medida en que esa palabra sea, digamos, emane del sistema, dice, que el sistema le dé lugar, perdón, y me corrijo, no voy a decir palabra, voy a decir signo. Para que en el sistema de la lengua exista el signo machirulo, no va a existir ni porque seamos feministas, ni porque seamos machistas, ni porque seamos K, ni porque seamos anti-K. Ese signo del sistema de la lengua va a existir porque el sistema le permite que exista, porque el sistema le da lugar, le dio lugar de alguna manera a ese signo para que exista, y por ese signo está en relación con otros signos de la lengua, y existe solamente por eso, no existe por absolutamente ninguna otra cosa, ¿sí? Es decir, los signos dentro del sistema de la lengua no están de ninguna manera condicionados por ninguna cuestión ni social ni cultural. Si estuvieran relacionados con cuestiones sociales o culturales, habría seguramente, dice Saussure, más semejanzas, más parecidos en los sistemas de la lengua, entre los distintos sistemas, ¿no? Es decir, entre las distintas lenguas, entre los distintos idiomas, cosa que evidentemente no pasa. ¿Se viene entendiendo hasta acá el concepto de valor? O sea, el valor, pensando por un lado que la lengua es un sistema de valores puros, es un sistema de formas, es nada más que forma, y de esta manera Saussure refuta todo lo que se decía previamente, que nacíamos con ciertas ideas o conceptos universales y que eso después se plasmaba en el... No. O sea, antes de la lengua, para Saussure no hay posibilidad de conceptos. Para que haya conceptos tiene que estar el concepto asociado a una imagen acústica, y eso es lengua, ¿sí? Eso por un lado. Y por otro lado, el valor está dado por el propio sistema. El propio sistema le va a dar un valor al signo, le va a dar determinado valor a un signo, y ese valor, que no es un valor numérico, no es un valor en precio, no es un valor de mejor o peor, no es un valor que tenga que ver con que esta palabra es más linda que otra, o que es mejor que otra, no tiene nada que ver con eso. El valor es una función, es la relación que tiene ese signo dentro del sistema con los otros signos. O sea que a los signos es lo mismo, o sea que a los signos es el mismo sistema el que les da valor. Sí, es el sistema el que les da valor. ¿De qué manera? Poniendo a cada uno de los signos en relación con otros signos. Sabemos que el sistema de la lengua es un sistema justamente porque los signos que lo conforman están relacionados entre sí. Cada signo va a estar cumpliendo una función, cada signo va a tener un lugar determinado y va a estar en relación con los elementos que lo rodean. Y no me acuerdo si fue con ustedes o con los chicos de la otra comisión que la otra vez utilicé una metáfora futbolística. Sin saber nada de fútbol, me encanta utilizar ejemplos y metáforas que tienen que ver con el fútbol, porque creo que en algunos aspectos ayuda un poco a entender. Si lo usé con ustedes ya saben a qué me refiero. Yo decía, bueno, en un equipo de fútbol juegan 11 jugadores, ¿no? Hay uno que está en el arco, o sea que en la cancha hay 10, ¿no? Bueno, de alguna manera funcionan como un sistema, ¿no? Cada uno de los jugadores está en un lugar y cada uno de los jugadores tiene que hacer cumple una función específica, ¿no? En principio el que está defendiendo no se va a ir solo con la pelota a meter un gol. Sé que esto después eventualmente puede pasar, ¿no? Bueno, digamos, en una desorganización que en el sistema de la lengua no existiría, ¿no? Y en la cancha por ahí sí.
Ahora, ¿qué pasa si alguien mete mucho la pata y lo expulsan? Uno de los jugadores le sacan una tarjeta roja. ¿Qué pasa con los jugadores que quedan? Les pregunto. A ver qué tanto saben ustedes de fútbol, ¿no? ¿Qué pasa con los jugadores que quedan cuando se expulsa a un jugador de la cancha? Reclaman, se quejan. Está bien, bueno, puede ser. Ahí contestó la que sabe de fútbol más o menos como yo. Sí, sí, bueno, seguramente se quejarán, si fue injusto se quejarán, sí, sobre todo. Pero en la cancha, en el juego, ¿qué pasa en el juego? Pasan a tener otras funciones cada uno. Y se tienen que reacomodar, ¿sí? Se van, o sea, si antes eran 10 en juego, ¿no? Porque el otro está en el arco. Si eran 10 en el juego y cada uno tenía una función, si sale uno y se van a tener que reacomodar. Y seguramente o sea, eran 10, quedan 9. Seguramente de los 9 que quedan, esos 9 van a tener que hacer cosas, bueno, corren más, dice uno, se ven afectados, corren más, claro, van a tener que cumplir más funciones porque les falta uno y entonces van a tener que cumplir la función de ese que está faltando, ¿sí? Bueno, a ver si se entiende y si sirve la metáfora. El sistema de la lengua funciona más o menos de esa manera. Cada signo, dentro del sistema de la lengua evidentemente son mucho más de 10, ¿no? Los signos son incontables. Pero cada uno tiene una función, tiene un rol, tiene un valor, ¿sí? Que en principio no tiene nada que ver con el afuera, tiene que ver con algo que se organiza dentro del juego, que es el sistema de la lengua. Y si alguno de los signos se altera por algún motivo, si alguno de los signos desaparece, por ejemplo, por una cuestión de mutabilidad, lo único que va a generar es que los signos que quedan se tengan que reacomodar y posiblemente cumplir funciones nuevas o distintas. A ver, leo las preguntas y luego sigo. O sea que los signos es el mismo sistema el que les da valor, sí, el mismo sistema es lo que les da valor. No entiendo por qué dice que el valor no es afectado por lo exterior, por lo que estoy diciendo y por lo que expliqué antes, ¿no? Me parece que el ejemplo de Machirulo es el ejemplo más, me parece que es un ejemplo claro. La palabra machirulo, ¿nos gusta, no nos gusta, es linda, es fea, es políticamente correcta, políticamente incorrecta? Me pone incómoda cuando yo digo o escucho la palabra machirulo, me siento súper representada con la palabra, cuando alguna mujer le dice a un hombre que es un machirulo. Nada de esto, o sea, en el sistema de la lengua la palabra, el signo, ¿no? Machirulo no tiene ninguna de esta rosca, digamos, más cultural o social que tiene cuando pasa al uso, ¿sí? Florencia, ¿se entiende esta idea? Pensemos en la palabra, pensemos en dos palabras bien fuertes desde el significado. La palabra democracia o la palabra libertad, ¿sí? Y la palabra, que no son opuestos, ¿no? Pero los pongo los dos como ejemplos. Y la palabra tortura. Si yo les preguntara a ustedes en un ejercicio con bastante poco sentido, si yo les preguntara a ustedes qué palabra les gusta más, la palabra libertad o la palabra tortura, y qué sé yo, me parece que no habría mucha discusión, ¿no? Y nos gusta más la palabra libertad que la palabra tortura, ¿sí? Y entonces Saussure diría, Saussure diría, qué ejercicio tonto, ¿no? En realidad, eso tiene que ver con el uso, tiene que ver con después en el uso, en el habla y lo que para cada uno, en cada sociedad, en cada comunidad significa cada una de esas cosas. En una sociedad en la que nunca hubo torturas, que ni siquiera se los plantearían posiblemente. En una sociedad en la que nunca se les faltó la libertad, por ahí no reflexionaría, no tendría por ahí la libertad, la importancia que puede tener para nuestra sociedad. Todas estas son discusiones que tienen que ver con el uso. Saussure de ninguna manera se mete con eso. Para Saussure, los signos lingüísticos, libertad, tortura y machirulo, son signos lingüísticos iguales en tanto signos lingüísticos. No hay nada del exterior que haga que uno nos represente más que otro, que uno nos pueda gustar más que otro, que uno sea más lindo que otro. Florencia, ¿se queda un poco más claro entonces ahora con estos ejemplos? Ok. Si decimos que emana del sistema, ¿es que el sistema le da un concepto a un valor? No. No. Y vamos a ver entonces ahora concretamente qué quiere decir esta idea de que el valor emana del sistema. La
la mejor manera de entender el concepto de valor es por ahí comparando distintos sistemas, distintas lenguas, porque al comparar distintas lenguas vamos a ver cómo esto que veíamos antes, ¿no? De este dibujito tan sencillo pero que dice tanto, ¿sí? Cada lengua va a ser una organización distinta de esto. Cada lengua va a ser particiones distintas, es decir, va a juntar de manera distinta un significado con un significante. Lo veíamos la clase pasada cuando veíamos mutabilidad e inmutabilidad, incluso cuando veíamos arbitrariedad y decíamos, bueno, el concepto de transporte para pocas personas con 4 puertas, 4 ruedas, baúl y techo, en ese concepto en el sistema de la lengua del castellano está unido al grupo de sonidos auto, y en un sistema distinto como es el inglés está unido a los sonidos, al sonido car, ¿no? Entonces esa división, esa unión es totalmente arbitraria. Eso haría que cada uno de esos sistemas tenga este grafiquito de otra manera, una organización, una configuración distinta, ¿sí? ¿De qué depende esta configuración? Eso es lo que es arbitrario. Esos cortes, esas uniones son arbitrarias, ¿sí? Ahora, ¿de dónde viene el valor? ¿Cómo podemos tratar de pensar en el concepto de valor de manera un poquito más concreta? Bien, lo que Saussure hace justamente para explicar esto es comparar sistemas lingüísticos distintos, para comparar en dos sistemas lingüísticos distintos signos lingüísticos en principio similares, ¿sí? O por el significado o por el significante, ver que en cada una de las lenguas pueden tener valores distintos. El valor, dice Saussure, puede estar relacionado con, o sea, cuando hablamos de valor lingüístico podemos hablar del valor en su aspecto material o el valor en su aspecto conceptual, ¿sí? Porque vamos a tener la parte del signo, que es el significante, que es la parte acústica, ¿sí? Que va a ser exactamente igual. No existen sonidos, o sea, existe sí la capacidad del ser humano de generar todos los sonidos posibles, pero cuando la lengua configura, ¿sí? Eso ya va a hacer que se fijen estos significantes, ¿no? Y lo mismo con los conceptos. Una vez que la lengua se configura, quedan esos conceptos establecidos unidos a determinados significantes. Pero entonces vamos a tener una parte del valor que existe porque en la parte conceptual, porque los conceptos, ¿sí? O el valor de los conceptos se establece en relación al valor de otros conceptos del sistema, y lo mismo en la parte significante. El valor de un determinado sonido, de un determinado significante, se va a establecer a partir de la manera en que se relaciona, que es una relación que ahora vamos a ver, de oposición, ¿no? Cada valor existe porque se opone a los otros valores del sistema. De hecho, si avanzamos un poquito en esta idea de valor, vamos a decir que van a ver que Saussure plantea que la relación de valor es una relación de oposición. Es una relación de oposición que es negativa y que es diferencial. Vamos a ver qué significan estos tres conceptos, que además son bastante parecidos, están bastante relacionados. Pero bueno, con esta idea de entender el concepto de valor comparando distintas lenguas, van a ver que en el apunte hay distintos ejemplos que utiliza Saussure para explicar el concepto de valor, poniendo ejemplos de distintas lenguas. Entonces creo que pone el ejemplo del carnero, y pone el ejemplo en la parte del valor en su aspecto conceptual, de temer, tener miedo, de recelar. Bueno, pone algunos ejemplos que están bien. Yo les traigo otro ejemplo como para que ustedes puedan tener un ejemplo distinto del que aparece en la bibliografía y que me parece que es bastante claro. Estamos entonces pensando en el valor en su aspecto conceptual, ¿no? En lo que tiene que ver con el significado, con el concepto. Entonces, yo tengo dos sistemas de lengua, ¿no?
o sea, dos sistemas, y vamos a pensar que como si pudiéramos, ¿no? Como si fuera posible imaginarnos que todo el sistema está concentrado en este recorte pequeño que estamos haciendo, que tiene que ver con integrantes de la familia. En un sistema como el castellano, nosotros tenemos un par que está en oposición. Hermano y hermana son dos signos que forman parte del sistema y que son opuestos, que se oponen. Existe hermano, ¿sí? Porque existe un signo próximo, muy próximo semánticamente, que es hermana. Pero existen sobre todo por aquello que los va a diferenciar, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Bien, tanto el signo hermano como el signo hermana van a tener unos rasgos evidentemente comunes, porque están muy próximos semánticamente. ¿Cuáles serían? Cuando hablo de rasgos semánticos. En definitiva, los rasgos semánticos son los que nos van a dar... estamos viendo la pantalla, ¿no? ¿Se ve? Sí. Sí, sí se ve. Bien. Cuando hablamos del valor en su aspecto, perdón, acá es conceptual, ¿no? Entonces, cuando hablamos del valor en su aspecto conceptual, estamos hablando del significado, estamos hablando de rasgos semánticos. Lo semántico es aquello que tiene que ver con el significado. Entonces, si tuviéramos que pensar cuáles son los rasgos semánticos que tienen estos signos, ¿sí? ¿Cuáles son esos rasgos semánticos? En definitiva, ¿cuál es el concepto de hermano o cuál es el concepto de hermana? ¿No? Primero, para que alguien sea hermano o hermana tiene que ser una persona. Los voy diciendo yo porque me parece que es más ágil, pero si ustedes quieren agregar algo, lo pueden hacer. Un hermano o una hermana, partimos, o sea, lo importante, ¿sí? Volvamos a poner... Bueno, no. Es que estamos hablando de personas, ¿no? De seres humanos. Este rasgo lo tienen en común. O sea, si nos quedáramos con este rasgo solamente, si un hermano o una hermana fuera una persona, si nos quedamos solamente con este rasgo, no habría necesidad de que existieran dos signos distintos, porque estamos teniendo la misma descripción semántica. ¿Qué otro rasgo semántico tenemos para decir que alguien es un hermano o una hermana? ¿Qué comparten? ¿Qué comparten? Comparten padre y madre, ¿no? Se me está yendo el otro cuadrito. Entonces, un hermano es alguien que comparte con otra persona padre y madre, ¿no? Si yo quiero decir que alguien es hermano de otra persona, necesariamente tienen que tener este rasgo de compartir padre y madre, ¿no? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Estamos haciendo una suerte de definición, estamos haciendo el concepto, ¿no? de hermano o hermana. Entonces, hasta ahora podríamos agregar quizás otros rasgos semánticos, pero vamos a, digamos, si lo dejamos hasta ahora como está, tendría que ser el mismo signo, por lo menos tendría que ser el mismo concepto, porque hasta ahora los rasgos semánticos que tienen son compartidos. En ambos casos estamos hablando de que son personas, seres humanos, y en ambos casos estamos hablando de que comparten padre y madre. La pregunta es, ¿cuál es el rasgo semántico que identifica o que diferencia a un signo del otro? Era así, se los estoy preguntando a ustedes para que me contesten. ¿Cuál es el rasgo semántico que va a diferenciar el signo hermano del signo hermana? Que hermano se refiere a hombre mientras que hermana se refiere a mujer. Bien, sí, así de sencillo, ¿sí? Hermano es varón y hermana es mujer. Uy. ¿Sí? Entonces, el ejemplo es muy sencillo. Tengo el chat. No lo encuentro el chat. ¿Dónde estoy con esto?
Ahí está. Bueno, el sexo, género, sí, el sexo biológico, sí, después todas las cuestiones que tienen que ver por ahí con terminología más específica, por supuesto que Saussure a años luz estaba de hacer ese tipo de distinciones y nosotros vamos a tratar de simplificar, así que vamos a poner directamente varón y mujer. ¿Ahí? Sí. Entonces, vuelvo a compartir pantalla. ¿Mm? En un sistema como el castellano, ¿sí? Para que existan estos dos signos como signos distintos, como signo, cada uno como signo, ¿sí? Tenemos que tener que haya algún rasgo que sea distintivo, ¿sí? Porque si yo tengo un signo, ¿sí? Que fuera persona que comparte el mismo padre y madre, con ese significado, y el otro signo es persona que comparte padre y madre, o sea, la pregunta sería, ¿por qué tendría que tener dos signos distintos cuando tenemos el mismo concepto? ¿Sí? Podríamos tener el mismo signo. Hay un rasgo que los diferencia. El rasgo que tiene que ver con el género, ¿no? Hermano va a ser varón y hermana va a ser mujer. Entonces, como tienen este rasgo que los diferencia, vamos a tener dos signos distintos. Por eso vamos a decir que los signos se establecen de manera diferencial, ¿sí? Un signo existe porque es diferente del otro. Existe no por las cosas que tienen en común, ¿sí? Con otros, sino por lo que los diferencia. Entonces, fíjense que acá, con este ejemplo, podemos ya pensar en todas estas características que da Saussure en relación al signo lingüístico. Por ejemplo, que el signo se establece por una relación relativa. Los signos son relativos, dice Saussure. ¿Por qué va a decir que son relativos? Porque existen en la medida en que estén relacionados con otros signos. Los signos individualmente no son nada, no existe la posibilidad de pensar en un signo individual dentro de un conjunto, dentro del sistema de la lengua. Los signos existen en la medida en que entren en relación con otros signos, ¿sí? ¿Cómo es esa relación? Esa relación es opositiva, negativa y diferencial. ¿Por qué es opositiva? Porque se oponen. Para poder existir tienen que ser opuestos, ¿sí? Y estos dos se oponen. Es negativa. ¿Por qué? Vamos a decir que es negativa porque en definitiva cada uno de estos signos existe no por los rasgos positivos que tienen, ¿sí? El hecho de que sean personas, el hecho de que compartan padre y madre, sino que cada uno de estos signos existe porque va a ser lo que los otros no son. Existe no por características positivas, sino que existe por lo negativo, porque es lo que los otros no son. De alguna manera es o tiene un rasgo que a los otros les falta. ¿Sí? Existe no por los rasgos que tiene propios, sino porque tiene rasgos que otros no tienen. Y por otro lado, es diferencial justamente porque estas características que estamos nombrando hace que se diferencie. Si tiene un rasgo que los otros no tienen, evidentemente va a ser distinto, va a ser diferente, ¿sí? Esas son las tres características que menciona Saussure en relación al valor, ¿sí? El valor entonces es negativo, opositivo y diferencial. Se me está cortando de nuevo, así que nos volvemos a encontrar, pero vamos a ver entonces, digamos, en el sistema del castellano,